Bienvenidos a otro ciclo Legal News. Hoy vamos a tener una charla con Ernesto Sanguinetti. Ernesto es socio de la firma PASVA Abogados. Y con él vamos a conversar de un tema que por lo menos a mí me resulta súper interesante a partir de un artículo que publicó Ernesto, que es Directores y Relaciones Laborales. Así que, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal, Augusto? Un gusto, gracias por la invitación, muchas gracias. ¿No? Los agradecidos somos nosotros. Ernesto, vos en tu artículo decís que lo que antes era una excepción, ahora se está como convirtiendo en una habitualidad. Te estás refiriendo a demandas en tribunales, demandas laborales por directores de empresas. Sí, directores o gerentes también, o sociogerentes, depende del tipo societario, ¿no? Obviamente siempre hablamos más de directores, que la figura más habitual es la de sociedad anónima, pero esto aplicaría a cualquier órgano de representación o administración de sociedades, órganos, hablamos ya funcional societario, ¿no? Efectivamente, cuando uno repasa la jurisprudencia, que tampoco hay tanto, pero bueno, hay bastantes antecedentes, más que nada lo que es la jurisprudencia nacional, evalúa que antes era un tema excepcional, de hecho, mayoritariamente tratado como no una relación de dependencia, y hoy, por lo menos en mi práctica, pero creo que a muchos colegas le pasa lo mismo, recibimos cada vez más consultas, o por la empresa o incluso por el trabajador, de casos de directores que tienen una relación, si querés, subordinada o más parecida a la subordinación típica, y bueno, esto genera la inquietud laboral, ¿no? Genera la inquietud de evaluar cuál es el régimen que se le aplica, ¿no? Vos también citás en tu artículo precedentes, incluso precedentes de la Corte Suprema, donde se intenta como trazar una línea o ser muy tajante en el sentido de que el director no puede encuadrarse dentro del ámbito de una relación de dependencia o una relación laboral. Y uno podría en teoría estar de acuerdo, ¿no? Con esa postura. Sin embargo, vos proponés una mirada un poquito más práctica, más de la realidad, ¿es así? Sí, yo creo que no puede ser un dogma. Si bien el principio general, yo coincido de que el director no tiene relación de dependencia porque es quien conforma la voluntad societaria, y se confunde con la figura del empleador, más allá que sea un órgano individual o plural. Si bien coincido con esto, lo que creo que no puede descartar una indagación adecuada de ver cuál fue la naturaleza de ese vínculo, sobre todo cuando hay comprometidas otras tareas más allá de las de dirección, ¿no? Entonces, claro que sí, que el director, por las propias tareas de director, en principio no tiene relación de dependencia. Esto hay que ratificarlo, creo que no hay que salirse mucho de este molde. Hay alguna postura que cuando uno lee en doctrina entiende que el director está subordinado a la voluntad del accionista, y ahí hay una confusión. El director muchas veces está por encima del accionista en los modelos de sociedad a la hora de ejecutar o tomar decisiones societarias. No comparto esa postura. Lo que sí digo es que es habitual que los directores tengan otras funciones más allá de director, formalmente asignadas o no, que hay que indagar por lo menos cuál es la naturaleza de esa prestación. Y que en muchos casos, sobre todo en los últimos años, y se genera una relación de subordinación moderna, ¿no? Donde ya las notas típicas de la subordinación no son las de la época industrial, sino esta subordinación de entender al trabajador como un recurso de la propia organización, como un recurso instrumental de los fines empresarios, y la protección laboral se hace necesaria, se hace justa. Digamos, de que no tenga ningún amparo protectorio, hace un poco de ruido. No por la figura del director, sino por aquellas otras tareas comprometidas por el director que terminan estando en un marco de subordinación, ¿no? Y ahí es donde surge el problema, el dilema, ¿no? Digamos, que uno ve en la justicia hoy. Y acá, a ver, hagamos un ejercicio, ¿no? Pues imagino, ¿no? El director es responsable, digamos, tiene un montón de condimentos su función que no la tiene claramente digámoslo, el gerente, ¿no? Correcto. El gerente El gerente en principio ejecuta y el claro, director decide, el correcto. gerente de organigrama, no el gerente designado por asamblea, ¿no? Sino el gerente de organigrama no Exacto. asume las responsabilidades que sí asume un director frente a derecho penal,
incluso muchas veces cuando la empresa pide préstamos, a veces los bancos le piden a los directores, ¿no? En empresas familiares, fianzas o avales, con lo cual el director compromete su patrimonio, y esto no ocurre con el empleado claramente. Sin embargo, en tu mirada, parece como que este director también podría llegar a cumplir, ¿no es cierto?, funciones ejecutivas que estarían vinculadas con una relación de dependencia. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no?, para separar un poco la paja del trigo y distinguir una función de la otra? ¿Es posible esto? Hay una indagación que es casuística, ¿no? Hay una indagación sobre el principio de primacía de la realidad, que no es un principio solo laboral, que hay que entender que es un principio, digamos, general del derecho. Indagar la realidad y aplicar esa realidad por sobre las formalidades es necesario, pero en laboral, como así en tributario, gravita muy fuertemente, si querés, a la hora de interpretar por parte de los jueces, que indagar cuál fue la real dinámica laboral o de trabajo, para no hablar de laboral, de esa prestación de trabajo, cómo estuvo inserta en la organización. Si tiene notas típicas de subordinación, entonces corresponderá analizarlo a la luz del derecho del trabajo, esté formalmente incluido o no, porque convengamos que hay muchos directores que tienen la opción tomada de estar amparados por el régimen laboral, por el régimen de contrato de trabajo, pero podría pasar otros que estén por el régimen de autónomos y no hayan hecho esa opción. Entonces, bueno, en este caso corresponde esa indagación. No hay que descartarla per se por el solo hecho de que tiene un nombramiento como director. Dejo a salvo los casos de sociedades de director único, que a la vez es socio o socio mayoritario. Estos son casos obviamente que no merita la indagación. Estamos hablando de sociedades donde el capital es ajeno a la dirección. Entonces, en esos casos corresponde una indagación más detallada para ver de cómo fue esa prestación de trabajo, si hubo una subordinación, si hubo una dependencia económica, cómo fue retribuido ese rol. Muchas veces tienen retribuciones diferenciadas. El rol de director puede ser gratuito, pero la persona tiene un estipendio fijo, una especie de salario fijo. Bueno, creo que es una indagación que hay que hacer y no confundir. Yo lo que discuto es la inclusión o no de ese vínculo en el amparo o en las garantías de amparo que brinda la Ley de Contrato de Trabajo, que esencialmente hacen a las indemnizaciones frente a la extinción contractual, ¿no? El despido y demás. La justicia, cuando uno analiza los antecedentes, hace como un matete, digamos, y cada fallo es como algo muy diferente en sus criterios, porque empiezan a regir otras leyes del derecho laboral que penalizan el empleo clandestino, el empleo irregular y demás, la ley 2403, la ley 25323, otras penalidades que sí que yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos, no son aplicables al caso de un director, porque el director conforma la voluntad societaria y es, de algún modo, responsable legalmente de esos actos. Entonces, acá hablamos estrictamente del régimen protectorio de base de un vínculo de trabajo. No nos referimos a una inclusión masiva en toda la normativa laboral y en todo el régimen de indemnizaciones, inclusive las que penalizan el empleo clandestino o el empleo irregular, que creo que son figuras que no corresponderían aplicarse al director, porque ahí habría un enriquecimiento por la propia torpeza o el propio dolo del incumplimiento que hizo el director en torno a los deberes de registro, ¿no? En lo que hace una indemnización para antigüedad típica, preaviso, estas protecciones que son de raigambre constitucional y que nuestra Constitución dice el trabajo en todas sus formas gozará de estas protecciones, me parece que la indagación de ver cuál fue la real naturaleza del vínculo y no quedarnos solamente con la mera inclusión formal como director, y con vínculos duales que son muy típicos, Augusto, hoy en la práctica. Alguien puede ser un director y a la vez puede ser el gerente de legales o el gerente de finanzas, o a la vez puede ser el jefe de una planta, si es una empresa más chica, el jefe de producción. Entonces, esa dualidad del vínculo corresponde a analizarse y darle la protección que corresponde en el caso de que estemos ante una prestación de trabajo dependiente, ¿no? Es muy interesante lo que decís, y yo recuerdo haber leído algún que otro fallo, creo que tanto a favor como en contra, ¿no? De esto de el director que es obviamente desvinculado de la empresa, o por algún motivo se rompe, digamos, el vínculo en su rol de director y promueve una demanda laboral
Y recuerdo haber leído como fallos tanto dándole todo al director como aquellos que han dicho, no, no, mira, vos no puedes ser, digamos, quien mantuviste un vínculo supuestamente oculto de relación laboral y en tu rol de director ahora vengas a reclamar lo que vos mismo generaste, que es un vínculo... Sí, o vengas de algún modo a lucrar por tu propio incumplimiento, ¿no? Que Exactamente, es un principio ya del derecho común. exacto. Es correcto, hay fallos, igual la mayoría de los fallos de justicia nacional para mí parten de un error de trabajo, parten de un error conceptual de entender la empresa. Es decir, entiende la empresa como que hay un dueño poderoso, ¿viste? Un jefe con traje fumando una mano y que es el empresario, el dueño del capital, que a todo el mundo digamos, lo subyuga con ese vínculo de trabajo y lo exprime. Y esta mirada de empresa, si vos querés, más posible hace 50, 60 años, no es la empresa actual. Las empresas actuales ya es difícil encontrar la figura del empleador. Estamos hablando de empresas conformadas, no hablo de una pyme, hablo de empresas donde incluso los vínculos son más horizontales, más colaborativos, hay muchos más grados de autonomía, es todo lo que se habla sobre empresas ágiles, bueno, y todos estos aspectos, y surgen otros tipos de vinculación donde los directores, aún con rango, digamos, jerárquico, aún con rango de toma de decisión, claramente son profesionales preparados que son un instrumento necesario para la consecución de los fines. Es un trabajador dependiente, es un trabajador dependiente para nuestra ley, lo que pasa es que no puede estar enriquecido o beneficiado por sus propios incumplimientos. Si no cumplió adecuadamente con un registro laboral, que es función de un presidente, por ejemplo, o del directorio, velar por la legalidad de los actos de la sociedad, entonces no puede gozar de las penalidades que la ley determina para ese incumplimiento, salvo que haya planteado su oposición en Claro, directorio, que lo claro. haya dicho y no teniendo la mayoría de la voluntad societaria del órgano societario, no haya podido subsanar. En ese caso, ojo, sí podría reclamarlo, porque él lo está planteando como un hecho, ¿no? Sí, pareciera ser que lo que hay que evitar acá, me da la impresión, es esto de nombrar directores para evitarnos el costo laboral, por así decirlo. Porque creo que un test que uno podría proponer para ver cuánto hay de realidad, o cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficticio en todo esto, es bueno ver cuántos directores componen el directorio de esta compañía, ¿no? Resulta ser es una empresa pyme que tiene 35 directores, ¿no? Tiene más directores que IPF. Entonces decís, bueno, a ver, me parece como que acá estamos simulando una relación de empleo bajo la figura de director. Pienso yo el tamaño del director y el tamaño de la empresa, porque siempre hay una relación entre directorio y tamaño de la Eso te lo empresa. resuelve mucho, de eso Augusto sí hay fallos, que han dicho que la función de director es simulada, que ha sido simulada. En realidad, digamos, si yo asumí un rol de director, firmé los libros, participé de las actas societarias, tampoco puedo alegar mi torpeza al haber actuado de esa manera. Creo que eso se resuelve indagando justamente la realidad del vínculo. Pero es director, pero aparte iba de lunes a viernes de 8 a 16 horas, todos los días a la planta, abría la planta, trabajaba o manejaba el martillo neumático, esto pasa. O hay algunos fallos que son panaderías, que el director de la panadería era el que hacía el pan, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, para simplificar, es, si hay una prestación de trabajo de carácter dependiente, tiene que tener protección laboral. Luego discutiremos si es simulado su rol de dirección, entonces también le corresponderán las penalidades por la falta de registro, ¿no? Las distintas sanciones. Pero cuando vos lees estos fallos, la mayoría se pone hincapié, como no le quiere, o dicen, o es simulado o no es simulado. Entonces, si no es simulado, no le corresponde nada, pero si es simulado, le corresponde todo, ¿no? No hay una autopista en el medio, ¿no? Digamos, siempre en los extremos hay una autopista en el medio interpretativa que lleva más trabajo judicial, le lleva mucho más trabajo, y que puede determinar el real alcance de ese vínculo y la real protección que le tiene que corresponder. Este es un poco lo que intenta disparar el artículo que vos comentabas al comienzo, esta inquietud, más que nada, ¿no? Perfecto. Yo recuerdo, y corregime si me equivoco, el famoso caso Martorana con IBM, donde Martorana era presidente de IBM y con el famoso IBM Gate allá en la década Sí, del 90,
Martorana se da por despedido y promueve una demanda laboral, donde incluso reclama stock options, ¿no? Y con el 245, con lo cual, fíjate vos de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, hubo casos similares en la época cuando fue la privatización de aerolíneas con American Airlines, cuando se le revocó a American Airlines, los directivos de American Airlines también tuvieron alguna situación parecida. Digamos, la ley laboral, como toda ley, no tiene que ser ejercida de forma abusiva, las leyes tienen que ejercerse de manera razonable y es función de los jueces quizás tomarse un poquito más de trabajo, interpretar los hechos y evaluar eso. De hecho, las leyes de empleo clandestino tienen cláusulas, digamos, artículos específicos que le da discrecionalidad al juez de aplicarla o no aplicarla. O sea, el juez puede apartarse, tiene la facultad, cuando hay razones fundadas, de apartarse y no indemnizar con multas millonarias a gente que fue parte de su propia irregularidad, ¿no? Que esto es lo que nos hace ruido desde la buena fe y desde el sentido común. Pero no por estos abusos entender que todos los directores están excluidos de una protección laboral. No. Hay que ver que si es un trabajador que entendió y que su prestación fue subordinada, bueno, le corresponde esa protección laboral, ¿no? Ante el despido intempestivo, la extinción intempestiva, y bueno, esto también es sano, ¿no? Digamos, sobre todo donde cada vez más las empresas requieren de directores profesionales para la gestión de sus negocios. Luego podemos discutir si es un contrato de tiempo indeterminado o es un contrato a plazo, hay todo un capítulo que se abre, ¿no? Pero bueno, yo no descarto, mi postura es, por el solo hecho de ser director, no es que no es empleado. Hay que indagar la naturaleza real de esa prestación de trabajo. Y un poco para ir cerrando esta charla tan interesante, Ernesto, digamos, uno podría hoy decir que es altamente riesgoso tener un director bajo un régimen autónomo si percibimos que el director realmente cumple funciones ejecutivas o que estén bastante alineadas con una noción de dependencia. Cuando asignamos, hay que salir de piloto automático. Muchas empresas creen que por el solo hecho que lo pongo como director en el régimen de autónomos, estoy con excepción de tener riesgos laborales. Digo, no. Cuando le asignamos funciones técnico-administrativas formalmente, que en muchas compañías surge incluso los propios libros, o cuando las asignamos de hecho, aún no formal, pero de hecho las tiene asignadas, y hay una prestación de trabajo, si querés, exclusiva, porque este es un dato importante que nos puede diferir de otros tipos de vínculos, de exclusividad, de inserción funcional en la estructura de medios materiales e inmateriales del empleador. En ese caso me parece que es más sano inclusive distinguir los dos vínculos. O sea, si yo pago una dirección, será una dirección, y si pago un salario, salario. Porque después el tema de contributivo a seguridad social, yo puedo optar por mantener autónomo. No está en discusión si hay evasión o no. Lo que está en discusión es si lo incluye o no lo incluye al trabajador dentro del marco protectorio de la ley laboral. Es preferible, digamos, parar un poco la pelota, analizarlo y hacer un registro lo más cercano a la realidad posible, a veces hay grises, a la realidad posible, y no descalificar directamente que por el hecho de ser director no corresponde ningún registro. Esto creo, Augusto, que vos das de la tecla. Muchas veces van por piloto automático y después se encuentran en 6, 7, 8 años, 10 años con sorpresas indeseadas, pues ya son puntos ciegos. O sea, el empleador no está viendo esa contingencia, la ve cuando ya sucedió. Y son las más caras, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que hacer un análisis o una indagación un poco más detenida cuando se da esta particularidad que vos mencionás. Bueno, de hecho, y un poco para cerrar, pareciera ser como que hasta incluso sería hasta inteligente en términos de planificación y de prevención de costos, decir, bueno, mira, parte de tu retribución va a ser por tu función como director, y esto ya está claro, es autónomo, tiene estos costos, y parte de tu retribución, que incluso puede ser menos que esta, va por, ¿cómo se llama?, por la relación laboral. Porque una vez que hacemos esto, daría la impresión que entonces la discusión, ¿cuál sería eventualmente? ¿No? Como que, pero entonces me estás pagando menos de sueldo que de honorario de directores. Es como que se le complica, me parece a mí, la discusión al director. Si uno... En los horarios de dirección, viste, tenés el límite del 261, es decir, tenés el límite del 25%.
hay alguna doctrina que dice que cuando aún pagas sueldo también entra dentro de ese límite. A mí me hace ruido, digamos, obviamente que si el sueldo es fraudulento y hay accionistas minoritarios, habrá todo un análisis de acción societaria, que no nos metamos en eso, pero el salario no tiene límites, tiene mínimos, digamos, que como es muy distinto. Si alguien trabaja 8 horas por día, de lunes a viernes, y de mínima le corresponde un salario, si vos querés, el máximo del convenio de aplicación de esa empresa. No puedo subsumir en una tarea de dirección esa prestación de trabajo, digamos, personal que está haciendo. Yo creo que siempre es mejor analizar la contingencia para que no me agarre sorpresa. Digamos, si voy a hacer algo mal, por lo menos saberlo, digamos, no que me agarre por ignorancia, y no cuesta nada registrarlo bien. O sea, hacer los registros adecuados a veces no cuesta nada, es un tema de práctica más que nada, no es un tema de mayores costos. Entonces, me parece que ese trabajo previo a la hora de contratar a un director, hoy es una obligación, es un punto en los planes de cumplimiento, si querés, legal de las compañías, no darlo por sentado. Sí, correcto. Excelente. Bueno, Ernesto, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este ciclo. La verdad que el tema es súper interesante y seguramente da para mucho más. Así que desde aquí te queremos agradecer tu tiempo y bueno, quedamos en contacto para un próximo Legal News, ¿te parece? Muchas gracias, Augusto, desde ya. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo ciclo.